Acaba de instalarse en Chile el primer laboratorio de nanoseguridad con el objetivo de estudiar las nanopartículas, sus propiedades y los posibles riesgos de su utilización en algunos productos que son de uso cotidiano. También se busca establecer una regulación sobre esta tecnología, un laboratorio que es parte del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología de la Universidad de Santiago, cuya directora, Dora Advir, nos acompaña hoy en nuestra mesa chica. Ya está junto a José Antonio para conversar con nosotros de este tema. Muchísimas gracias. Bueno, partamos definiendo nanotecnología. Uno asume que lo nano es lo chiquitito, pero ¿cómo lo describen desde la academia? Claro, ¿qué tal? Sí, bueno, los nanómetros son una escala que tiene que ver con la millonésima parte de un milímetro. Un nanómetro, por ejemplo, es la distancia que hay entre dos líneas que si yo tomo un milímetro en una regla y hago 1.000.000 de líneas entre medio, que es una cantidad gigante de líneas, la distancia que hay entre dos es un nanómetro. Para nosotros son distancias tan pequeñas que ni siquiera las podemos imaginar. Pero lo interesante es que si yo pongo una cadena de 5 átomos, esa cadena, más o menos independiente del material, va a medir un nanómetro. 5 átomos 5 o 6 átomos en línea son un nanómetro. Ahora, para que yo hable de nanomateriales, tengo que tener alguna de las dimensiones de mi sistema, por ejemplo, una partícula, el diámetro, o un cubo, el lado del cubo, tiene que medir menos de 100 nanómetros. Y cuando yo tengo sistemas en esos tamaños, las propiedades de los sistemas son muy distintas a las que tienen los materiales en tamaños mayores. Uno podría decir, bueno, ya es más pequeñito, pero ¿qué efectos tiene eso? ¿Y por qué se está transformando en algo tan recurrente cuando uno habla, por ejemplo, de ciencia o de tecnología? Bueno, el carbón, por ejemplo, es blando. Nosotros lo usamos en general. Sí, nos cuesta un poquito, pero ni parecido a lo que nos costaría doblar una barra de acero. Claro. Sin embargo, si yo considero el carbón en tamaño nanométrico y lo pongo en un pequeño tubo, un nanotubo, ese tubo es 200 veces más resistente que el acero. ¿Ah, sí? Exactamente. ¿Pero por qué el carbón cambia su composición en esa nanométrica? Siguen siendo los mismos elementos, el mismo átomo, sin embargo, la forma en que están ordenados nos ayuda a generar estas nuevas propiedades que son las que estudiamos, conocemos y luego utilizamos en distintas aplicaciones. O sea, ahí hay una ventaja que tiene que ver, por ejemplo, con la resistencia de ese material en esa condición. Ahora, ¿qué tan presente está la nanotecnología en productos domésticos de uso diario? Uno se imagina cosas como bien elaboradas, pero entiendo que está más presente de lo que uno sabe. Sí, en la vida diaria, en la vida cotidiana, está presente en muchas cosas. Por ejemplo, en las lavadoras que funcionan con nanopartículas de plata, hay hawaianas con nanopartículas de cobre, hay limpiadores con nanopartículas de cobre. Sí. Es antibacteriano, entiendo, exactamente. ¿No? El cobre tiene propiedades antibacterianas que se incrementan con el estado de nano. Exactamente. O sea, ese no solamente... Voy a seguir con la pregunta de la Andrea, que me parece súper interesante, porque uno lo asocia como a laboratorio, como algo bien como ajeno a la cotidianidad. Pero ya si están mis zapatos, mis calcetines, mis calzoncillos... Exactamente. Bueno, está en todas partes. Hay, por supuesto, aplicaciones un poco más complejas. Por ejemplo, los mismos nanotubos de carbono, que siguen siendo muy livianos porque el átomo es carbono. Claro. Pero son tan resistentes, entonces una de las aplicaciones de ellos es incorporarlos en los fuselajes de los aviones. ¿Por qué? Porque efectivamente son muy livianos, por lo tanto el avión gasta menos combustible, pero son muy resistentes y por ende no se fracturan. Es un modelo que desarrolló la Boeing, el 777, que es de carbón. Con fibras de carbono. Con fibras de carbono. Con fibras de carbono, pero no necesariamente. En este momento está en estudio el utilizar en cantidades relevantes nanotubos de carbón en todo el fuselaje. Y esto, digamos, tiene varias ventajas. Además, los nanotubos de carbón conducen la electricidad, entonces uno puede, cuando los fuselajes se congelan, las alas de los aviones se pueden congelar a veces, uno puede hacer circular una pequeña corriente, calentar y derretir el hielo. Ahora, ¿hay solo ventajas con la nanotecnología y la nanociencia o hay riesgos también? Bueno, voy a dar un ejemplo que tiene que ver con el sol. La verdad es que sin el sol nosotros no tendríamos vida. Es fundamental para los alimentos, para regular la temperatura del planeta, para nuestros huesos. Sin embargo, durante muchos años fuimos a la playa y nos tratábamos de quemar y mientras más bronceado, mejor, ¿cierto?
Y bueno, eso generó una serie de cánceres a la piel que podríamos haber evitado si hubiésemos tenido mayor información. Lo mismo ocurre con la radioactividad. Cuando Madame Curie descubre varios elementos radioactivos, la verdad es que pone en unos tubos de ensayo estos materiales y los usaba en su delantal. Los ponía en los bolsillos del delantal, en los bolsillos de la chaqueta para llevarlos de un lado a otro. Cosa impensada ahora con la información que uno tiene. Ahora sabemos que hay muchísimas ventajas en la radioactividad para el tratamiento y el diagnóstico de enfermedades. Hay una necesidad absoluta del sol, pero para aprovechar los beneficios tenemos que tomar las precauciones que esto representa. Y en el caso de la nanotecnología, esto es aún más importante porque la cantidad de nanopartículas que podemos tener son enormes, ¿no? No es solo la radiación del sol que conocemos, la UVA, la UVB, no. Aquí tenemos muchísimos tipos porque hay muchísimos materiales, muchísimos tamaños y muchísimas formas. Si cambiamos la forma de una partícula, también los efectos y las propiedades son diferentes. Entonces, ciertamente tenemos que hacer los estudios que correspondan. La escuchaba atentamente y hay un área que es muy sensible y que me imagino que la nanotecnología está súper presente, que es el área de la salud. Así es. A ver si nos puede comentar un poquito... hoy día a lo mejor hay tratamientos de algunas enfermedades o procedimientos médicos, quirúrgicos, en fin, donde la nanotecnología haya hecho una contribución interesante. Así es. Yo creo que todavía no están masificados muchos de los tratamientos, pero los nuevos tratamientos del cáncer consideran el uso de nanopartículas. Hay un uso dirigido que significa que utilizando, por ejemplo, sistemas magnéticos o láseres, uno puede llevar las drogas exactamente al sitio donde está el tumor. Y eso es muy importante porque los problemas principales asociados con el tratamiento del cáncer tienen que ver con el hecho de destrucción que... de tejidos sanos. Exactamente. En el cuerpo. Hay tratamientos, hay una línea de tratamientos que se conoce como hipertermia, que lo que hace es calentar el tumor, llevarlo a una temperatura muy alta y afortunadamente las células no cancerosas se recuperan de la temperatura mucho mejor que las cancerosas. Entonces uno calienta la región, pero después llega hasta una temperatura muy controlada tal que las células cancerosas se mueren y las que no son cancerosas se recuperan. Claro. Entonces hay una gran cantidad de tratamientos para el cáncer, pero también hay sistemas de detección precoz. A través del aliento es posible detectar, utilizando sensores nanométricos, distintos tipos de cáncer. Ah, mira. Impresionante. Así es que, pues, o sea, las ventajas son múltiples. Exacto, y por lo mismo, muy interesante lo que usted decía en términos de realizar investigaciones para que esas ventajas no terminen siendo también un riesgo, es decir, para tomar las precauciones necesarias. Y en ese sentido se desarrolla este laboratorio de nanoseguridad. ¿Cómo se trabaja eso? ¿De qué manera lo están estudiando? Bueno, nosotros partimos como un centro de investigación que se llama Sedena hace 10 años. Y partimos haciendo investigación básica y luego traduciendo esa investigación básica en aplicaciones. Y allí nos dimos cuenta que efectivamente había que generar un estudio que involucrara a las personas que trabajan con estos materiales, a los usuarios y después también cómo estos materiales se desechan en el medio ambiente, porque también hay que desecharlos adecuadamente. Claro. Y comenzamos ya hace 3 años a estudiar estas propiedades, estas características de los materiales y inauguramos ayer nuestro primer laboratorio de nanoseguridad en el que efectivamente damos cuenta de la seguridad de todos los elementos con los que nosotros mismos y nuestros estudiantes trabajan, de nuestros desarrollos tecnológicos y también buscamos la manera de que deban ser eliminados en forma segura. Porque actualmente no hay regulación respecto al manejo de esa nanotecnología. ¿De legislación? ¿No hay un marco normativo? ¿Proyectos? Todavía no, en nuestro país todavía no hay. Yo creo que la nanoseguridad es algo que todavía lo sentimos un poco ajeno a nosotros. La verdad es que está muy, muy presente. Hay mucha tecnología que ya está en el país, pero además va a seguir la manera en que crece la nanotecnología en el mundo es rapidísimo. Claro, por lo tanto, tengamos hasta el cuello, algún parlamentario se le ocurre una moción, porque así funciona Chile. Digamos. No, yo tengo la esperanza que va a ser mucho antes. Sinceramente creo que va a ser mucho antes. La mayoría de los países, muchos países, los países desarrollados, ¿no? Ya lo han normado. O sea, ahí hay un ejemplo para seguir también de lo que se ha hecho en países que vienen trabajando con este tema desde hace más tiempo. Exactamente. ¿Qué países, por ejemplo, pueden servir como modelo en ese sentido? La Unión Europea, Estados Unidos, la OECD también tiene sus propias normas, Inglaterra tiene sus propias normas. ¿Y esas normas van por qué lado, digamos? ¿Cómo se diseña un marco legal?
¿La prohibición del uso en ciertas áreas o el acceso para ciertas otras? Digamos, ¿cómo se diseña desde un punto de vista legislativo el marco legal para la utilización de la nanométrica? Como nosotros no conocemos, son tantos los materiales, como decía, los tamaños, las formas, lo que regulan en general es que se hagan los estudios para estar seguros de que no hay ningún riesgo. Y en general los materiales no presentan riesgos, pero lo importante es que lo analicemos previo a que estén comercialmente disponibles para muchas personas que además no saben cómo utilizarlo y cómo desecharlo. ¿Esa nanotecnología hoy día es importada o se está desarrollando en Chile también? En general hay mucha nanotecnología o mucha tecnología a escala nano en el país, pero también se está desarrollando en el país. Nosotros en nuestro centro tenemos ya más de 20 productos que estamos empezando a comercializar, estamos empezando a buscar la manera de transferirlos al mercado. ¿En qué área? En distintas áreas, y esa también es una de las ventajas, y por otro lado, dificultades que tiene la nanotecnología en términos de regulación. Nosotros trabajamos en medio ambiente, muchísimo en medio ambiente, trabajamos en temas de nanobiomedicina, trabajamos en alimentos, por ejemplo, tenemos un área muy fuerte de envases de alimentos, incorporando nanopartículas en los envases, uno puede alargar la vida de los materiales, puede evitar que se oxiden, puede evitar que maduren y puede evitar además que tengan bacterias o microbios. Y puede reemplazar el uso de preservantes en esos alimentos. Exactamente, y van incorporados en el envase, por lo tanto no afectan al alimento producto propiamente mismo. tal. Exacto. O sea, es súper amplio, por eso mismo es más difícil de regular, pero usted decía que de todas maneras ya están tomando ciertas medidas en términos de la protección de cómo se trabaja en el caso en nuestro, estas investigaciones. Sí. Todos los trabajos están considerados los sistemas de protección. Como digo, es muy probable, lo más probable es que muchos de estos nanomateriales no presenten ningún riesgo, pero queremos estar seguros. Por supuesto. ¿Es caro el desarrollo de la nanotecnología? Uno se imagina que así es, pero ya astronómicamente caro, es como casi el desarrollo de la ciencia espacial. No sé si es así. No, por supuesto se requieren muchos recursos, por ejemplo, un microscopio para poder mirar los nanomateriales, un microscopio de transmisión electrónica cuesta $1 millón. Y uno no puede hacer nanotecnología sin el microscopio. Entonces no es tan barato, digamos. Pero en general, incluso en algunos casos, las tecnologías a escala nano nos permiten reducir los costos, por ejemplo, en los fertilizantes. Y hoy día, perdón, ¿quién paga esos costos? ¿O quién está en la línea? ¿Qué actores relevantes están trabajando, desarrollando nanotecnología? ¿Las universidades, actores públicos, como instituciones ligadas a los gobiernos, filántropos, empresa privada? ¿Quiénes están detrás del desarrollo de la nanotecnología? La investigación y el desarrollo de nanotecnología en Chile en general está siendo financiado por el Estado a través de CONICYT. Hay distintos programas, el FONDECYT o los centros basales o anillos, que vienen desde CONICYT. Pero también ha comenzado a haber una vinculación con las empresas y hay desarrollos que están siendo financiados ya por algunas empresas. La nanotecnología, como decía, tiene la ventaja de que permite generar beneficios en distintas áreas. Por lo tanto, hay ya algunas áreas que están interesadas en encontrar soluciones a esta escala. Claro, grandes potencialidades. Bueno, un tema muy interesante, Dora. Entendemos también que están haciendo, que van a hacer algunas charlas al respecto para quienes estén interesados de manera gratuita. Aprovechamos de invitar a todos que están interesados en este tema a acompañarnos los días miércoles en la Academia Chilena de Ciencias. Partimos mañana a las 6:30 de la tarde en la Academia Chilena de Ciencias. ¿En? Pucha, no me acuerdo la calle, pero Academia Chilena de Ciencias tiene su página web, exactamente. Allí están las listas de las charlas, comienzan a las 6:30 de la tarde. Perfecto. Bien, pues, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. No fue una nanoentrevista. Ya, gracias. Que esté muy bien. Y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado.